Viernes, 3 de la tarde, estás preparándote para cerrar el día, cuando de repente escuchas ese sonido mágico. Un mensaje de Slack, un usuario que está recibiendo mensajes de notificación con hasta 24 horas de retraso. Esta es la historia de cómo un retraso intencionado y controlado de 30 minutos terminó convirtiéndose sin intención y totalmente fuera de control en uno de más de 24 horas. La arquitectura era sencilla, una aplicación de Django, Dramatic para tareas asíncronas y RabbitMQ como broker. En este punto hay algunas sospechas. Podría ser que nuestro proveedor de email está presentando retrasos. Nosotros tenemos un problema en algún punto, por ejemplo, al encolar los mensajes o al procesarlos. El siguiente paso era empezar a recabar información que nos permitiera descartar culpables y entender qué tan grande era el problema, cuántos usuarios estaban siendo afectados. Afortunadamente, años atrás, a algún desarrollador se le ocurrió hacer un sistema de tracking para estas tareas, pero cuando nos disponíamos a utilizar dicha información, ¡oh, sorpresa! El campo de última actualización no reflejaba realmente cuándo era la última vez que se había actualizado dicho registro. Y, para sorpresa de nadie o para sorpresa de todos, eso estaba así desde hace 5 años. Es decir, desde que se implementó probablemente nunca funcionó como se esperaba. Nos pusimos manos a la obra a resolver esto y antes de resolver el problema principal tuvimos que atacar este problema circundante. Y aquí viene una primera gran lección. Si no limpias el ruido, tu diagnóstico puede ser totalmente incorrecto. Corregimos este problema de tracking y ahora sí ya teníamos la data real para entender cuántos usuarios estaban siendo afectados y con qué tanto tiempo de delay estas tareas estaban ejecutándose. Revisando el tamaño histórico de las colas durante los tiempos de los retrasos, algo nos llamó la atención y es que los pods no estaban escalando y los mensajes estaban en la cola por horas, por varias horas y simplemente no se procesaban. Cada uno de estos workers estaba atendiendo varias colas y coincidía y parecía haber una causalidad de que cuando ciertas colas de ingesta de datos crecían a un volumen muy alto, coincidía cuando nuestros mensajes en nuestra cola empezaban a tener un retraso. La hipótesis en este punto es que la alta carga en las colas de ingesta de datos estaban retrasando el procesamiento de nuestros mensajes. La solución fue extraer todas estas tareas de ingestas de datos y sus colas a su propio set de workers. El sistema funcionó bien por alrededor de 3 días y cuando estábamos casi listos para darlo por concluido, de repente empezamos a observar retrasos. Y esta vez no de 24, sino de hasta 48 horas. Y llegamos a la triste conclusión de que estábamos mejor cuando estábamos peor. En este punto era claro que necesitábamos mayor observabilidad. Añadimos algunas cosas, algunos dashboards, añadimos más logs y de repente empezamos a ver mensajes que estaban en las colas por 24 horas, pero en teoría no teníamos nada que estuvieran mandando estos mensajes. Y cuando los buscamos en nuestros sistemas de tracking no aparecían. Y aquí hay una nueva hipótesis. Podría estarse tratando de mensajes zombies que se perdían y se estaban encolando, retrasando el correcto procesamiento de nuestros mensajes. Y aquí viene un punto clave y que hay que muchas veces en la vida aplicar. Para ir rápido hay que primero ir lento. Nos hicimos una pregunta clave. ¿Entendíamos realmente cómo funcionan los mensajes con delay en Dramatic cuando se utiliza Rabbit? Y bueno, si algún día te sirve saberlo, aquí hay una versión simplificada de cómo funciona. Publicas un mensaje con delay, Dramatic lo pone en una cola.dequeue, un worker lo consume y lo mantiene en memoria como un acknowledge hasta que el tiempo se cumpla. Cumplido el tiempo, el worker hace acknowledge, Dramatic lo mueve a la cola normal y se procesa de forma estándar. Debemos considerar que RabbitMQ tiene un consumer timeout, es decir, si un worker no hace acknowledge del mensaje en ese tiempo, lo reinicia y reencola todos sus mensajes. Entonces, si yo tengo un mensaje con un delay de 30 minutos, ese mensaje lo consume un worker, lo mantiene como no confirmado y lo tiene en memoria por ese tiempo hasta que se cumple el tiempo de ejecución, en este caso 30 minutos. Viendo qué estaba sucediendo aquí,
el valor por defecto de Rabbit es 30 minutos, justo lo mismo que nuestro delay. ¿Podía ser acaso que estábamos ahí en un race condition? Era plausible. Hicimos los cambios, actualizamos y después vimos que aún con una hora estábamos llegando a este punto de fallo. Con toda la nueva observabilidad adquirida, detectamos estos mensajes y estos periodos de mensajes con 24 y 48 horas. Buscando muy profundamente en el código, descubrimos que estos mensajes se estaban enviando como parte de un proceso de onboarding. Es decir, cada que se creaban usuarios, se hacía un mensaje para enviarles un email 24 horas y 48 horas después de que se habían registrado. Los workers se llenaban con estos mensajes cuando había múltiples usuarios nuevos y de repente ya no podían procesar más mensajes. Y esta era la razón que nuestros mensajes con delay de 30 minutos quedaban atrapados en el medio y en lugar de ser procesados cada 30 minutos como se suponía, estaban ahora siendo atorados por 24 o hasta 48 horas cuando todo el bloque de mensajes que había sido encolado antes se movía. La solución, movimos estos mensajes a su propia cola, lo cual liberó el procesamiento. Aunque déjame decirte que quedó un misterio. Teóricamente, de acuerdo al código y a la documentación de Dramatic, cada una de estas colas por default soporta hasta 1000 mensajes. Nuestro ejemplo y lo que observamos fue que en 10 mensajes en cola DQ ya no consumía más mensajes. Revisamos Terraform, revisamos código y no encontramos que intencionalmente nosotros estuviéramos cambiando este valor por defecto. Y a veces en la programación y en la vida toca ser pragmático y avanzar. Si algún día descubro por qué esas colas estaban limitadas a 10 mensajes, prometo contarlo. Y esta historia deja algo claro. Resolver problemas no es correr a parchar. El primer fix que se me ocurra y ni siquiera saber o tener cierto grado de seguridad que eso va a solucionar el problema. Resolver problemas es entender qué falla y por qué falla. Solo entonces estamos realmente preparados para corregir el problema correcto. Y bueno, todo empezó un viernes a las 3 de la tarde.